El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores no llegaron a un acuerdo por el reajuste del salario mínimo. De hecho, el Ejecutivo propuso un aumento de 0 pesos para profundizar, esto en términos reales. Para profundizar en el tema, nos acompaña la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Bárbara, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrés. Lo primero, Bárbara, a ver, ¿cómo toman ustedes, sobre todo las palabras del ministro Ignacio Briones el día de ayer, también antes de ayer, la coyuntura económica, el nivel de desempleo que hace difícil un reajuste como el que ustedes esperaban, que en un principio lo habían situado en torno a los 400.000 pesos para esta negociación? Sí, bueno, nosotros hemos sido, tal como lo señalaba el ministro, ellos han tenido una manera de enfrentar el debate salario mínimo y nosotros hemos planteado que en materia de reajuste efectivamente tenemos una diferencia no solamente respecto de cómo enfrentar el debate del salario mínimo, sino que también el efecto que este puede tener en la economía. Nuestro planteamiento es que lo que ha quedado demostrado es que una política muy efectiva para que Chile se ponga de pie rápido, para que podamos avanzar en una reactivación económica veloz, es precisamente la capacidad de consumo. Si bien nosotros somos plenamente conscientes del cuadro crítico que se vive hoy día, hemos sido persistentes en denunciar y en exigir medidas para no haber llegado a este escenario donde tenemos prácticamente un tercio, y yo diría que un poquito más ya a estas alturas, de la fuerza laboral desplazada de sus puestos de trabajo. Lo cierto es que nos parece que la mejor manera de poder hacer frente a aquello y tratar de generar mecanismos para creación de empleo es precisamente apostando por mayor capacidad de consumo. Eso significa que no tenemos que hacernos cargo de realidades diversas, como por ejemplo lo que ocurre con las pymes u otros sectores. Nosotros estuvimos absolutamente disponibles a aquello, pero lo que no nos parece sostenible es que se nos diga que hay que nivelar a la baja porque no queremos afectar a las pymes, aunque eso puede terminar beneficiando hoy día a empresas, en realidad, Andrés, que tienen condiciones, yo no diría que de sobra, ¿no? Justamente, Bárbara, en ese punto sí tienen condiciones para avanzar. A ese punto quería ir porque tú has sido súper crítica, sobre todo con los empresarios. Estoy leyendo declaraciones que has dado los últimos días. Dice, la piedra de tope en el salario mínimo está en que los empresarios no están poniendo ni uno, en buen chileno. No has apuntado tanto al gobierno, sino más bien a los empresarios. ¿Por qué? Porque efectivamente en el gobierno vimos una disposición. Nosotros llevamos 3 grandes temas. Uno tiene que ver con qué es lo que el gobierno estaba planteando respecto de, o cómo entendía el gobierno el debate sobre subsidio al empleo. El Ejecutivo, y eso es algo que nosotros valoramos, entiende que esto no puede ser un subsidio al empleo, sino que a la contratación, es decir, a crear puestos de trabajo y no solo mantener. En materia y en materia de suspensión de contratos, nosotros hemos planteado la necesidad de que estos trabajadores efectivamente puedan retornar a sus funciones con toda la seguridad, pero además resguardando que no vayan a ser despedidos. Hemos planteado condiciones para efectos de políticas como el subsidio a la contratación, donde no pueden haber deudas previsionales, donde no pueden haber prácticas antisindicales, donde no puede haber reparto de utilidades. Y todos esos planteamientos que nosotros expresamos como CUT fueron recogidos por el Ejecutivo. Es más, el gobierno se allanó incluso a revisar una fórmula mixta en materia de salario, donde se incorporase también un aumento, una revisión, ¿no?, del ingreso mínimo garantizado, de tal manera que eso también fuera complementario con el esfuerzo en materia salarial. Entonces, si tú miras, Andrés, hay un Ejecutivo que dice, sí, a mí me parece razonable, punto que ustedes plantean. Tendremos que ver cuál es el alcance de los proyectos de ley una vez que ingresan al Parlamento, pero al menos se recogen temas que hasta ahora no habían sido recogidos en el debate. En segundo lugar, dice, mire, nosotros creemos que incluso debiéramos hacer más aportes. Nosotros como CUT, desde un horizonte que es una política salarial que nos permita un ingreso que supere la línea de la pobreza y que está cercano y por sobre los 500.000 pesos, nos hemos allanado a un piso no arbitrario, sino que considerando la propia política de Estado, que es un ingreso familiar de emergencia en 400.000 pesos, nosotros decimos, bueno, entonces acerquémonos a esa cifra, porque ¿cómo va a ser mejor, pues, Andrés, que una persona diga, mira, me es más fácil, me es más cómodo y es mejor para mi bolsillo vivir a costa del IFE que el empleo, porque cuando voy a trabajar resulta que mi salario es más bajo? Eso es inentendible en cualquier parte del mundo. ¿Bárbara? Pero para eso, perdón, Andrés, Sí. pero para eso no basta con que haya voluntad de las partes que estábamos dialogando. Necesitamos que se pronuncien los que hasta ahora no se han pronunciado. Y yo entiendo y saludo y valoro todos los gestos que puede hacer el empresariado, pero los empresarios son en primer lugar empleadores. Y como empleadores, su primer deber
es pagar salarios dignos a sus trabajadores. Tú llevas ya varias negociaciones, varios ministros de Hacienda, podríamos decir, porque se han cambiado harto el último tiempo, varias negociaciones de sueldo mínimo. En esta última en particular, con el ministro Briones, el perfil del ministro Briones, que mucho se ha comentado en la prensa, en esta negociación, en esta coyuntura, ¿qué diferencia ha tenido respecto a otros ministros de Hacienda? Esto ya casi en el plano más personal. A ver, lo que fue Felipe Larraín, lo que fue Rodrigo Valdés, lo que fue Alberto Arenas, lo que han sido los últimos. Mira, yo creo que uno no puede ni corresponde dar señales equívocas. Nosotros tenemos una relación de contraparte con las autoridades, no es una relación personal y por lo tanto en eso yo también soy muy criteriosa. Ahora, es evidente, a mí me tocó negociar con el ministro Briones. El primer minuto en que nos encontramos fue en el marco de la negociación de la mesa del sector público el año pasado y ese fue un proceso de negociación mucho más difícil. Yo diría que hoy día, pero tengo la impresión de que también tiene que ver con el contexto en el que estamos negociando, ¿no? La disposición efectivamente de las autoridades ha sido distinta, pero también tengo que decir, Andrés, porque eso además ha sido denunciado públicamente, lo hemos dicho durante todo este tiempo, nos venimos a sentar con la autoridad después de 5 meses. Y yo creo que si hay algo que uno puede asumir como lección de este proceso, sobre todo las autoridades, es que lo peor que le hace al país es no tener diálogo. Y cuando tú has cerrado la puerta por 5 meses, evidentemente que es muy difícil que en 5, 6, 7, 8 sesiones de reuniones de negociación del salario mínimo tú puedas avanzar más que lo que lograste avanzar porque hay un camino que no se ha bien recorrido. Y yo espero que eso sea parte de las lecciones que hoy día se saquen de este proceso, porque además también se rompen caricaturas, yo creo. Tengo la impresión de que probablemente también el ministro pudo conocer, en este caso pudo conocer de manera más directa, cómo es el trabajar con una organización responsable como es la Central Unitaria de Trabajadores. Bárbara, a ti te criticaron mucho por haber propuesto congelar o evitar o prohibir los despidos en esta coyuntura. ¿Se puede eso en la práctica? Porque uno nunca quisiera, yo no soy empresario, soy un trabajador acá en el canal, pero uno nunca quisiera que nadie fuera despedido. Pero en una coyuntura como esta, con el nivel de crisis que estamos viviendo, ¿se puede prohibir los despidos? Mira, lo que pasa acá, Andrés, es que nosotros tenemos de dulce y de agraz experiencias, ¿no? Nosotros hemos visto en otros países que efectivamente para cerrar la llave de paso a los despidos se ha prohibido la posibilidad de despedir y a condición de eso, que es lo mismo que nosotros propusimos en el primer Plan Nacional de Emergencia el 17 de marzo y que le presentamos a la ministra del Trabajo en esa oportunidad, eso sí es obviamente a condición de que tú como Estado entregues recursos. Porque yo no le puedo decir a una persona, por ejemplo, el 17 de marzo, nosotros planteábamos en ese minuto cuarentena total preventiva. Obviamente una empresa te iba a decir, oiga, ya, pero usted me dice, hay que hacer cuarentena, pero ¿y de qué vivimos? Bueno, inyectemos recursos a la economía. ¿Con qué compromiso le paso plata a las empresas? Que usted no despide a ningún trabajador. ¿Qué es lo que hemos tenido en la práctica con la Ley de Protección de Empleo, Andrés? ¿Qué despidos va a haber? Que casi el 50% de estas empresas ha anunciado que va a despedir trabajadores y tenemos además empresas abusivas que lo que han hecho es que en este periodo, con trabajadores que aplicaron suspensión de contrato, estas empresas igual han contratado gente. ¿De qué rubro, la han contratado Bárbara? con boletas, particularmente servicios, call center, yo podría decirlo claramente, Atento es una de esas empresas que lo que ha hecho en este periodo es contratar gente con boletas de honorario mientras tiene trabajadores con suspensión de contrato. Cuando esos trabajadores vuelvan, ¿qué le va a convenir, entre comillas, a esa empresa? ¿Mantener al trabajador formal con todo lo que significa el pago de cotizaciones o va a seguir manteniendo trabajadores con boletas de honorario? Entonces, en ese escenario, nosotros decimos, aquí no hay dobles lecturas. Aquí usted tiene que prohibirle a quienes han apostado a subsidios del Estado la posibilidad de despedir. El Ejecutivo en eso efectivamente tampoco comparte el punto con nosotros, pero sí han recogido una materia, y es que para detener estos abusos efectivamente hay que poner ciertos rangos. Tú no puedes permitir a una empresa que tenga toda la flexibilidad del mundo de despedir si es que ha apostado y ha hecho una apuesta con los subsidios del Estado. Ahora, otro debate que sin duda vamos a tener que enfrentar ahora es lo que va a ocurrir con las materias de reconversión. Porque también hemos visto que en este contexto hay empresas que han dicho, mira, en realidad yo puedo trabajar con menos, y ahí nuevamente volvemos a debates como, por ejemplo, tenemos que mantener la misma jornada laboral o no, tenemos que disminuirla como una materia, por ejemplo, para poder generar más empleo, tenemos que discutir, por ejemplo, estos temas que dicen relación con la reconversión laboral en algunas áreas. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, eso es parte de probablemente los desafíos que vamos a tener de aquí para adelante, pero en eso también hemos sido muy claros con el gobierno. No nos hemos negado al diálogo, pero le hemos dicho esto tiene que ser con mesas sectoriales.
porque no es lo mismo que yo me ponga a discutir de estos temas, por ejemplo, en la agricultura, en la área de servicio, en la banca, en la minería, en la construcción. Entonces, ¿qué mejor que para eso lo que hagamos es instalar mesas sectoriales para ir viendo la realidad sector por sector? Pero hoy día tiene que haber una señal clara y por eso nosotros hemos dicho, aquí se tiene que decir con todas sus letras que las empresas que han postulado subsidios no pueden tener manga ancha para despedir trabajadores, porque además eso hoy día tiene tremendamente angustiado a muchos trabajadores y trabajadoras en este país. A nosotros nos parece que eso no es una manera sana ni justa de enfrentar una coyuntura donde quienes más se han puesto hasta ahora, Andrés, son precisamente los trabajadores y trabajadoras. Bárbara, lo último, el punto que tú has puesto es muy importante porque lo ha dicho David Bravo de la Universidad Católica, lo ha dicho la gente de la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos, lo ha dicho la gente del INE en su encuesta de empleo. Sobre todo David Bravo, él señala que en los próximos 6 meses ya se va a dar el hecho de que se han destruido 3 millones de empleos el último año en nuestro país. Esta misma reconversión, cuando la economía se comience a reactivar, ¿cómo ustedes van a fiscalizar, cómo van a trabajar con la autoridad, también con los gremios empresariales, que el reinstalamiento de muchos trabajadores en sus labores sea sin precarizar el empleo, sea que los trabajadores no acepten lo que les venga a la mano, porque muchas veces ante la desesperación es muy natural que muchos agarren lo que tengan y eso se puede prestar para abusos? ¿Cómo lo van a ver ustedes? Bueno, eso es precisamente por lo que le hemos solicitado al ministro que podamos establecer mesas sectoriales. La mejor manera de que tú enfrentes una realidad es con los incumbentes. Eso significa sentarse con las organizaciones sindicales y significa sentarse con la contraparte empresarial. De hecho, nosotros hoy día, a diferencia de otros minutos, donde siempre el emplazamiento que nos hacían al movimiento sindical era, bueno, ¿y ustedes tienen condiciones para sentarse? Porque hay mucha diversidad de gremios, está muy atomizado el movimiento sindical. Nosotros hoy día podemos decir con absoluta tranquilidad y con mucha responsabilidad que sí contamos, nosotros al menos como CUT, con consejos sectoriales donde hay organizaciones afiliadas a la central y organizaciones no afiliadas a la CUT que han hecho un esfuerzo de encuentro para poder determinar no solamente protocolos respecto del retorno seguro a las labores, sino que también cómo tenemos que mirar los procesos productivos. Evidentemente que, por ejemplo, en el caso del comercio, ese es un proceso que venía antes de la pandemia. Aquí ya teníamos esta política del chantaje, como decía yo, ¿no? Ya teníamos esto de que, mire, si ustedes no se adaptan, los vamos a automatizar. Bueno, en el mundo del comercio eso ya estaba avanzado. Tendremos que ver cómo eso se discute en otros sectores, pero lo que no puede ocurrir, Andrés, y que es lamentablemente lo que estaba pasando en nuestro país, es que estas discusiones se hicieran sin escuchar la voz de los actores, sin escuchar particularmente la voz del movimiento sindical, y lo que nosotros creemos que hoy día legítimamente se ha reconocido en este proceso es que efectivamente es necesario dialogar con todas y todos. No puede ser que el presidente de la República con los únicos que se sienta a conversar sea con los empresarios y nunca se haya querido sentar a discutir con las organizaciones sindicales. Eso no es un problema con la CUT. Eso es un problema de falta de democracia, de no construir diálogo social. Y eso afecta al final del día a todos los chilenos y chilenas que somos en la inmensa mayoría trabajadores y trabajadoras. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Andrés. Un gran abrazo. Chao, chao.